Buenas. Bueno, empezamos con nuestra presentación. Nosotros somos Angelo Fossati, Enrique Fuentes y yo, Octavio Fornos, y os hablaremos sobre la obra Vacas, cerdos y brujas, los enigmas de la cultura de Marvin Harris. Decir que hemos estructurado el trabajo, la exposición, de modo que primero os explicaremos el autor, Marvin Harris, quién es, por qué se lo conoce, qué corriente teórica se le atribuye, o se le incluye, más bien dicho. Luego os hablaremos del contexto sociocultural y político en la que se escribió la obra. Y para finalizar, hablaremos un poco de la estructura de este libro y qué podemos decir de ella. Primeramente, Marvin Harris nació en Brooklyn, en Nueva York, en el año 1927 y es conocido por ser un prolífico escritor, tiene muchas publicaciones, muchos libros y también sobre todo se le atribuye el hecho de lograr hacer llegar la teoría antropológica a gente no disciplinada o que no tiene contacto con la disciplina en sí. O sea, hacer llegar toda la producción antropológica fuera de las paredes de la academia o de la disciplina. Incluso ha tenido bestsellers y sus obras han sido muy famosas. Marvin Harris, el primer contacto que tiene con el conocimiento, para así decirlo, él primero estudia en Erasmus Hall High School, que fue una escuela de secundaria. Bueno, de hecho fue la primera escuela secundaria que se fundó en Nueva York y allí pasó 4 años. Luego de ahí entró en el grado de antropología en la Universidad de Columbia para más tarde doctorarse en antropología también en esta universidad, con un trabajo que hizo, un trabajo de campo en Minas Velas, un pueblecillo de las montañas brasileñas, que el trabajo este lo hizo en el año 1953. A partir de ahí, durante el periodo que va del 53 al 59, es profesor asistente del Departamento de Antropología de la misma universidad, de la Universidad de Columbia. Posteriormente, del 59 al 63 es profesor asociado de esta misma universidad y del 63 al 66 consigue el cargo de profesor al mismo modo que ejerce de director del Departamento de Antropología de esta universidad. A partir de ahí, del 66 al 80, imparte clases, ejerce de director del departamento y en el año 80 marcha a la Universidad de Florida, concretamente en Gainesville, como profesor de investigación. Su paso por la Universidad de Columbia fue muy importante para él, puesto que fue alumno directo de Alfred Krueber y Julian Stewart, y estos le influenciaron mucho en su futuro trabajo antropológico. Concretamente, Julian Stewart es el más renombrado de los dos. Y renombrado para él, quiero decir, que fue más influyente para él. Y puesto que este autor este antropólogo trató de teorizar el cambio cultural eh, y teorizó toda la teoría del neoevolucionismo y nos dice que la evolución de las sociedades siempre es multilineal y esta multilinealidad siempre está influenciada por la relación del humano con la naturaleza, por la ecología. Entonces, teniendo esto en cuenta, Marvin Harris va un paso más allá
Y en un libro suyo llamado El desarrollo de la teoría antropológica, em, desarrolla el materialismo cultural y nos dice que los antropólogos para estudiar una sociedad siempre tenemos que poner especial énfasis en la tecnología, la demografía y la ecología, por por no decir las prácticas culturales. Entonces, él en este libro muestra el ímpetu de dar a la antropología una base científica para el análisis del hombre. Y ya diciendo el énfasis en estos aspectos que tenemos que tener, él propone tres divisiones estamentales de las sociedades para el análisis de las culturas. Son infraestructura, estructura y superestructura. Ya se ve que está claramente marcado influenciado, más bien dicho, por el materialismo histórico de Marx, que hablaremos más adelante, pero adaptado al materialismo cultural. La infraestructura, nos dice Marvin Harris, que consiste en las prácticas de producción y reproducción de una sociedad. Y puesto que estas prácticas siempre van a estar ligadas a la subsistencia del humano, pues siempre van a afectar los otros dos estamentos, que son la estructura y la superestructura. Luego la estructura es formada por las características organizativas de una sociedad, como el parentesco o la política económica, y la superestructura, el estamento más sustancial, que va más por encima, más visible, por así decirlo, lo conformarían los sectores ideológicos y simbólicos, como la religión. Claro está. Luego, esta corriente teórica, como es el materialismo cultural, se ve claramente marcada en la obra Vaca, cerdos y brujas. Concretamente, por poner un ejemplo, en el primer capítulo que nos habla de la relación de los hindúes con la vaca, primeramente él descarta toda posibilidad de cambiar el mecanismo de arado o de agricultura que tienen los hindúes, puesto que por razones obvias de subdesarrollo y de carencia económica y de recursos, claro, no se puede ni comprar tractores ni nada de tecnología occidental. Y como hemos dicho que esta corriente teórica pone especial énfasis en la tecnología, la demografía y la ecología, se ve claramente marcado en este capítulo, porque él coge un recurso como es la vaca, o coge un objeto, una piedra angular, y de ahí va viendo el por qué utilidad hace y qué relación tiene este objeto con el humano. Entonces va desestimando todas las explicaciones occidentales o más populares, digamos que los hindúes hacen esto por religión, o que quién sabe por qué no matan las vacas, siempre ha sido así, siempre será. Pues él hace toda una estructura de dar explicaciones, como por ejemplo los recursos que sacan de la vaca, de la boñiga, por ejemplo, o de las heces. Sacan combustible, sacan fertilizante para el campo, sacan recursos para construir estructuras de construcción, para suelos, para paredes, y, o el consumo de la misma sangre coagulada, en que hacen una incisión en el cuello de la vaca, la dejan sangrar y luego esa sangre la dejan como secar y se coagula y se la comen como si fuera un bistec. Y todos estos ejemplos. También, sobre todo, resalta mucho el hecho que por qué, siempre la explicación, o el buscar la explicación a por qué un indio agricultor
que esté pasando hambre, esté casi muriendo de inanición en tiempos de sequía y teniendo una vaca, ¿por qué no la mata y la come? Pues Harris hace una explicación económica o depende del enfoque económica o ecológica, puesto que la vaca, sacrificarla y matarla sería como matar también al hindú, puesto que después de la sequía, cuando venga la temporada de lluvias, este agricultor no tendrá maneras ni recursos para arar. Entonces, es todas esas explicaciones que hace el autor y este enfoque teórico para, para el análisis de las culturas. Y ahora seguirá Angelo con el, el contexto sociocultural histórico en la que se escribe la obra. Vale. Muy buenas. Bueno, como bien ha dicho mi compañero, yo hablaré del contexto social, político y cultural en el que se desarrolla la monografía. Entonces, Vacas, cerdos, guerras y burbujas fue escrito a finales del siglo XX. Concretamente, se terminó de escribir en el 1980. En él esta obra, que es muy recomendable, eh, no solo busca romper con prejuicios, sino también ampliar perspectivas personales. Es desde un análisis científico antropológico que busca a través de simples estudios aclarar pues las causas más no las consecuencias de los diferentes estilos de vida, en especial sobre aquellos irracionales o inexplicables para los occidentales. De todas formas, aunque el análisis provenga de culturas que se encontraban en diferentes niveles de civilización, digámoslo así, a las que pertenecía Harris, hay que recordar que las culturas que se estudiaban pertenecen a la misma época. Y entonces, desde mi punto de vista, esto es lo que lo hace más interesante el estudio. La obra viene escrita desde el contexto de la Guerra Fría, ¿vale? Entonces esto era un enfrentamiento no solo político ni económico, sino también social, militar e informativo, donde el propio país del autor, que venía de la guerra de Vietnam, de una guerra casi finalizada y con el orgullo de la potencia americana totalmente caído, porque ya se veían claros indicios, ¿no?, de su derrota. Eh, esta guerra de Vietnam como consecuencia trajo, eh, como he comentado antes, el orgullo americano de que estaba de capa caída, y también en buena medida estaba su visión ante el mundo, eh, bueno, estaba debilitada, ¿no? Esta mirada de la superpotencia, porque y justamente con la guerra contra Rusia. Entonces, al perder puntos, se desarrolló todo un orgullo en base al poder militar, que viene de, según el autor, bueno, esta idea, esto que comenta ahora es de una entrevista que se le hace a Marvin Harris en el año 82, o sea, 2 años después de la redacción de la obra, en el que viene a España y le hacen una entrevista. Y bueno, y comenta esto, que el poder militar, el orgullo del poder militar viene de una idea abstracta de lo que representaba América como el país más fuerte del mundo. Entonces esto significaba también, por otro lado, una crítica de él que en cierta manera también le daban en ese momento de la guerra en Vietnam, se le estaba dando la espalda a la guerra de la pobreza en el propio país, su país. Esta situación también para el autor sacó a relucir características propias del modelo capitalista americano, que son las desigualdades de clase. Bueno, lo que en ese entonces estaba experimentando en Estados Unidos, según el autor, era una mistificación al desarrollo de la carrera de armamentos y la necesidad de los americanos, de su necesidad imperante de recuperar su orgullo y sobreponerse al desastre que estaban padeciendo en Vietnam.
lo estaban, bueno, aniquilando. Claro, para volver a convertirse a volver a dar esa imagen de superpotencia. Entonces, para el autor toda esta política era algo totalmente fantasmagórico, ya que ninguna nación puede ser realmente fuerte si no se puede resolver primero, si no puede resolver primero sus problemas internos, algo que de sentido común y muy lógico, como lo pensaba Harris. Claro, entonces en ese entonces se vivía en una ignorancia absoluta de los problemas internos y solo se concentraban en las superficialidades externas a las que estaba comprometido Estados Unidos. Entonces Marvin Harris viene de este contexto, ¿no? Donde la economía de su país, la economía política, se encontraba en una victoria del Partido Republicano y que este, como es su tendencia, buscaba una militarización aún mayor de la sociedad. Entonces, dicha militarización para Marvin Harris representaba una amenaza directa para el resto del mundo, hasta tal punto que, bueno, que toda la economía de Estados Unidos giraba en torno a este gasto armamentista y a la vez que bueno, según él, se despilfarraban todos estos recursos, se dejaban de proveer otros bienes públicos que son las necesidades sobre todo de las familias menos privilegiadas y en educación, sanidad y todas estas cosas. Aún, bueno, como bien decía Harry, que aún no habían... era una crítica vergonzosa sobre la sociedad americana en realidad por no plantear dichos problemas y que al mismo tiempo se gastara tanto dinero en armamento. Bueno, era una época donde la Guerra Fría aún se mantenía muy latente, entonces sobre todo en la sociedad americana, y que muchos de ellos, según el autor, no distinguían ni entre socialismo ni comunismo. Pese a esto, a esta crítica que él siempre le hacía a Estados Unidos, el autor se siente agradecido de pertenecer a la tradición de libertad de América, ya que pudo desarrollar y expresar sus ideas libremente, ya puesto que para él existe una ventaja enorme en haber sido americano que en vez de haber sido ruso, ya que viviendo en el bloque soviético, según él, nunca habría podido llegar al tipo de conceptos generales al que llegó con la posibilidad de ser tan crítico con su propio país. Justamente, bueno, por la libertad de expresión que se disfrutaba en América, es que los intelectuales de allí estaban ligados a desarrollar una articulación entre las investigaciones, los sentimientos y la realidad. Bueno, dicho esto, la obra nace, bueno, en otro orden de ideas. La obra nace de la línea del positivismo y el materialismo, que, bueno, vienen influenciados por las ciencias sociales de Karl Marx y Friedrich Engels. Entonces, Marvin Harris ofrece en esta obra un alegato a favor del progreso del conocimiento en base al método científico. Entonces es importante destacar que la base del pensamiento materialista, según Marvin Harris, debe ser una distinción entre pensamiento y conducto. Lo que pasa en realidad por la cabeza de la gente es distinto de lo que sucede en términos de su conducta concreta. Esta frase me hace recordar al materialismo dialéctico que proponía Karl Marx, en el que citaba, bueno, el que decía que no es la conciencia que hace al ser, sino el ser social que hace la conciencia. Sí, era así. Entonces, bueno, ahí se ven sus claras influencias, la clara influencia de Marvin Harris con su materialismo cultural. Entonces, dicho esto, para el autor, el antropólogo y cualquier intelectual debe comprometerse desde su estatus de privilegio, ya que cree que no existe tema en las ciencias sociales que sea en realidad algo tan complejo o tan abstracto que no se pueda explicar al resto de personas.
Esto lo comparto mucho. Y sobre todo a personas que no necesariamente vengan de las ciencias sociales. Hay como un deber. Bueno, por otro lado, la monografía nace en cierta manera para mostrar ejemplos contrastantes a la cultura occidental, como bien lo ha explicado mi compañero anteriormente, y por ejemplo, donde la carne de vaca es para nosotros un elemento central de alimentación, eh, pero no así en la India, ya que ésta cumple con otras funciones asociadas a su religión. Pero como bien se ha explicado, más allá de esta característica sagrada de la vaca, esta cumple otras funciones dentro de la cultura, pues esta es utilizada dentro de la economía de subsistencia. Tiene toda una explicación terrenal, práctica, en la cual el autor hace todo un recorrido histórico y lo hace muy bien y menciona, por ejemplo, que durante el periodo de las Vedas, el pueblo ganadero que dominó la India septentrional entre 1800 y 1800 a.C., a lo que refieren los primeros textos sagrados hindúes, la carne de vaca sí que se consumía, pero la población, ahora lo explica, ¿no? Que la población en ese entonces creció tanto que la bovina, la población de vacas, disminuyó y también con él se redujeron bosques y la provisión de carne comenzó a escasear. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que los campesinos pobres se adelgazaron y murieron muchos desnutridos y había una injusticia porque mientras brahmanes y chatrías continuaban engordando, los otros, bueno, morían como moscas. Esto limitando el consumo de carne y aumentando la explotación agrícola y lechera del ganado, los campesinos pudieron alimentarse más y mejor. Entonces, si los animales consumen cereales y los hombres consumen esos animales, se pierden 9 de cada 10 calorías y 4 de cada 5 gramos de proteínas. Entonces, estaba claro eh, que las vacas valían mucho más vivas que muertas. Entonces, al ser tan valiosas, porque también reproducían bueyes que tiraban del arado y que no asándolos en la parrilla. Bueno, durante los siguientes 900 años, hindúes y budistas pelearon por reglamentar el espíritu y el estómago de los indios, o sea, la dieta, y al final ganaron los hindúes mediante una astuta estrategia, apelmazaron una religión popular con un sistema económico efectivo. Entonces abrazaron el principio de no matar el ganado y se reconstruyeron como protectores históricos de las vacas sagradas. Bueno, esta es la explicación que narra Harris. Entonces, en el fondo es toda una economía agraria con baja industrialización, como lo era la India, y las vacas son muchísimo más útiles vivas que muertas, ya que, como he dicho antes, proveen de leche, reproducen bueyes y a su vez proveen de fuerza motriz y estiércol, que es el principal abono de la India y es muy fuerte, tiene mucha fuerza energética. Entonces, este tabú que se explica de manera mistificada impide que en una mala época, por ejemplo, los hindúes se coman a un animal que es mucho más conveniente que se mantenga vivo. Cabe aclarar que evidentemente algunas cosas han cambiado muchísimo desde la redacción de la obra, como por ejemplo la India ahora es un país muchísimo más industrializado. No ha pasado en realidad mucho tiempo, podría decirse que hace 4 días atrás, pero han habido cambios bastante considerables. Por otra parte, la obra, al coincidir con el periodo de la Guerra Fría, bueno, como sabemos, tenía el mundo dividido en dos bloques, entonces había ese prejuicio a ideas muy comunistas o muy capitalistas en el fondo, pero más que un resquemor, sobre todo de Estados Unidos y Europa Occidental, a las ideas más radicales comunistas, marxistas. Entonces, claro, Marvin Harris pasaba a ser como de esta fase, de esta parte, ¿no? Al ser influenciado por Karl Marx y sus ideas materialistas, fue tachado de marxista y filocomunista y sus posiciones no lograron ni en la Universidad Americana ni aquí en Europa
un reconocimiento trascendente como si lo tuvieran algunos de sus rivales. En este sentido, el libro también hace como una especie de crítica al sistema de entonces y actual americano, y en él afirma, por ejemplo, que las mujeres son el motor del cambio en dicho sistema. Esta es una puntualización importante porque en la época en que se crea la obra, el movimiento feminista en Estados Unidos estaba pegando muy fuerte, algo que aquí, bueno, y que venía progresando de un modo que aquí en Europa aún no era bien percibido. Entonces, la entrada, lo explica bien, la entrada de la mujer al mercado del trabajo, especialmente de las mujeres casadas, empezó a aumentar de manera considerable, y este efecto que apuntala el autor viene estrechamente relacionado con los cambios de estructura en la familia americana y con los roles sexuales que estaban desarrollando los propios americanos. En el libro Vacas, cerdos, Guerras y brujas de Marvin Harris, el autor intenta dar respuestas a una serie de enigmáticos patrones culturales. El método que utiliza Marvin Harris consiste en descubrir las causas materiales que se ocultan tras los aparentes e inexplicables estilos de vida de estas culturas. Apoyándose en la idea de Karl Marx y Thomas Malthus, Marvin Harris defendió que los factores de producción o los factores demográficos influyen de manera determinante en la sociedad y en la cultura de aquellos que se ven afectados por dichas condiciones. Como ejemplo, he escogido el capítulo del macho salvaje, en el cual intenta explicar el infanticidio femenino, que es practicado por la mayoría de sociedades primitivas. Es una demostración de la supremacía del varón. La principal forma de adaptación humana es la cultural, no la biológica, por lo cual, en la especie humana, las diferencias físicas no son significativas. En las sociedades humanas, el dominio sexual depende del control de la tecnología de la defensa y la agresión. Las mujeres controlan la crianza y a través de ella pueden modificar cualquier estilo de vida que les amenace. Pero este control solo puede ejercerlo sobre los varones de su propio grupo, no con el enemigo. Por este motivo, las mujeres se ven obligadas a criar varones feroces en contextos de guerras continuas. Este fenómeno se conoce como amplificación de la desviación. Cuanto más feroces son los varones, más guerras se producen, y además se necesitan más varones feroces. A la vez, aumenta la agresividad sexual, la explotación de las mujeres y la poliginia. La poliginia provoca un déficit de mujeres y aumenta el nivel de frustración de los hombres jóvenes y potencia los motivos para ir a la guerra. Llevado a este clímax, las mujeres son despreciadas y matadas en la infancia y se emprenden guerras para capturar mujeres y poder criar hombres agresivos. Un ejemplo de este estilo de vida serían los indios Yanomamo, que habitan en la frontera entre Brasil y Venezuela. Esta es una de las sociedades más agresivas y belicosa y orientada hacia el hombre que existen en el mundo. Tanto los varones como las hembras adultas tienen el cuerpo cubierto de cicatrices y magulladuras. En las mujeres, provocadas en la mayoría de casos por agresiones de sus maridos. Todos los hombres abusan físicamente de sus mujeres e incluso pueden llegar a matarlas. Muchas veces se desencadena violencia contra las mujeres sin que medie provocación y frecuentemente son chivos expiatorios de los conflictos entre hombres. Esta violencia está relacionada con la necesidad de los hombres Yanomamo de demostrar que son capaces de matar. Los varones detentan también el monopolio de las drogas alucinógenas, que les proporcionan visiones sobrenaturales y les ayudan a superar el miedo y el dolor ante los constantes enfrentamientos, no solo entre grupos, sino entre miembros del mismo clan, e incluso entre padres e hijos. Los Yanomamo justifican el machismo con mitos de la creación, mientras las mujeres son tomadas como víctimas desde pequeñas, cuando no pueden devolver los golpes a su hermano. En el matrimonio, las mujeres son intercambiadas y esperan ser maltratadas por sus maridos, midiendo su estatus por la frecuencia de las palizas. El síndrome machista se refleja también en los duelos entre dos varones que intentan herirse, mediante diferentes métodos hasta el límite de la resistencia. Los Yanomamo están orgullosos de los recuerdos de estos duelos. La guerra es la expresión última de su estilo de vida. No existe ninguna forma de establecer treguas duraderas, aunque se consolidan alianzas con las aldeas vecinas perturbadas por la eterna desconfianza, los rumores maliciosos y las traiciones constantes. El objetivo en la guerra es matar al mayor número de hombres y capturar tantas enemigas como se pueda. Las incursiones son incesantes. A pesar de esta aparente lucha, se realiza por falta de mujeres. Los Yanomamos practican el infanticidio femenino, aunque no parecen existir ninguna presión demográfica.
Practican una agricultura de tala y quema en un continuo movimiento, ya que hasta hace relativamente poco eran cazadores y recolectores nómadas. Según el autor, debieron empezar a experimentar con cultivos de banana y con el incremento de las calorías. Se produjo un incremento de la población. Pero esta alimentación es deficitaria en proteínas y lo compensan cazando pequeños animales. Según Harris, las continuas luchas tienen su origen en la falta de proteínas, pues los Yanomamo se han comido a los animales del bosque y conseguir caza es cada vez más difícil. El hambre de carne parece ser un tema central en sus canciones y en su poesía. Las expediciones para conseguir caza deben alejarse cada vez más y cruzar aldeas vecinas, con lo cual varias aldeas entran en competencia por un bien escaso. Ante esta situación de falta de proteínas en la dieta, a las mujeres les interesa criar un mayor número de varones, puesto que son los que aportan las proteínas, mediante la práctica de la caza, y no provocarán un crecimiento demográfico insostenible para su hábitat. Las mujeres son la recompensa que obtienen los hombres Yanomamo por desarrollar personalidades belicosas. Como hemos podido comprobar, al analizar la obra, Harris plantea soluciones muy razonables a enigmas aparentemente inexplicables desde la cultura occidental. A pesar de la lógica personal, el autor no realiza trabajos de campo para recoger de primera mano datos etnográficos, lo que se puede criticar ya que resta cierta credibilidad por parte de gran cantidad de críticos en el sector. Aun siendo el desarrollador del materialismo cultural, Harris se conforma con realizar hipótesis basadas en estudios realizados por otras personas. Podemos observar desde nuestro punto de vista que el autor utiliza métodos en estas etnografías que pueden que se le puedan asociar a etnografías colonialistas, como puede ser una perspectiva sincrónica, ya que a partir de un hecho cultural, esta afecta a los diferentes aspectos de la sociedad y estas mismas se relacionan con un momento exacto de la historia. Además, esta integra visiones funcionalistas de elementos socioculturales. Estos elementos serían medios colectivamente desarrollados para la satisfacción de las necesidades biológicas y culturales. Por lo tanto, todos los elementos tratados mantienen una función social dentro del colectivo. Además, mantiene un estilo de vida, un estilo expositivo donde el autor solo refleja los hechos presentados por el autor, ya que interfiere muy poco en los hechos de la obra. Harris, además, intenta dar objetivamente su propio punto de vista, sin ánimo de influir en la opinión de los lectores, ya que no expresa una reflexividad ética ni moral. Sin impresiones personales de primera mano ni entrevistas a los autóctonos, las ideas e hipótesis que se pueden formular están faltas del arma más eficaz que puede tener un antropólogo, que es la experiencia y la observación participante. A pesar de ello, los expertos en los que se apoya Harris sí hicieron el trabajo de campo y vivieron los hechos, y lo dejaron plasmado en los libros en los que se basa el autor. Harris fue influenciado por los escritos de Marx y Engels. Sin embargo, su materialismo es diferente al materialismo dialéctico marxista y del materialismo filosófico. También fue influenciado por el trabajo de antropólogos anteriores como Spencer, Taylor o Morgan, que fueron los primeros en proponer que las culturas evolucionaron con el paso del tiempo, desde una mejor complejidad a una mayor complejidad. Las teorías de la evolución cultural y la ecología cultural de los antropólogos Leslie White y Julian Stewart fueron fundamentales para el resurgimiento de las teorías evolucionistas de la cultura del siglo XX. Harris se inspiró en ellos al reformular su teoría. El materialismo cultural presentó una gran crítica en el pensamiento de la cultura occidental. Opinamos que esta corriente, apoyada en las teorías del darwinismo social, son demasiado extremistas. Supone que absolutamente todos los patrones culturales son explicados mediante la lógica. Además, el mayor problema del materialismo cultural es la pretensión de objetividad. Suponemos o creemos que un investigador de una manera u otra se verá afectado por su visión. Por lo tanto, en esta obra hay que sumarle el hecho de que el autor no ha llevado a cabo él mismo el trabajo de campo, cosa que implica que parte de su visión subjetiva del autor, que basa su teoría en una parte subjetiva del autor en el que se basa el libro. Por lo tanto, nos llega una obra que mantiene una serie de capas de subjetividad que a medida que les va sumando poco a poco se va separando de la realidad a la que estudia. Esto provoca que muchos trabajos antropológicos realizados desde un escritorio no pueden ser tomados con tanta veracidad por la comunidad intelectual.